Corte de Constitucionalidad rechaza amparo del presidente Otto Pérez por antejuicio en su contra. Congreso de la República niega información que debería ser de dominio público sobre puestos de trabajo bajo sospecha de estar ocupados por familiares de diputados. El Tribunal Supremo Electoral señala atrasos en la inscripción de candidatos a cargos de elección popular por falta de finiquitos. Con desfiles militares es conmemorado el aniversario 144 del Ejército, mientras hijos de víctimas del conflicto armado manifiestan rechazo al militarismo. Sector empresarial espera resultados de la desintervención del puerto Santo Tomás de Castilla. Y en Noticias del Mundo, el gobernador de Nueva Jersey confirma intenciones de pelear en las elecciones primarias del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Excelente noche para todos ustedes y bueno, todo está listo para iniciar con la información, por supuesto, junto a María Luisa Gómez. Gracias, Emilio. Amigos televidentes, qué bueno que está con nosotros. Vamos a presentarle, como bien dices, toda la información y hay mucha, así es que empezamos. Claro que sí, y lo hacemos con una noticia muy interesante que ya se lo decíamos en los titulares. El presidente Otto Pérez Molina justificó por qué presentó el amparo en la Corte de Constitucionalidad con la intención de dejar sin efecto el antejuicio promovido en su contra. Antes de presentar el amparo en varias ocasiones, dijo que como presidente no accionaría de forma legal. Lo sostuve. Ustedes vieron que yo no presenté ningún recurso y más bien alguien que estaba presentando un amparo a favor mío, yo pedí que no lo conociera la Corte de Constitucionalidad y dejé que las cosas se desenvolvieran como debería de ser. Pero lo hizo tras las declaraciones de la magistrada Gloria Porras, presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Pero básicamente fue por la respuesta que dio la presidenta de la Corte de Constitucionalidad. La presidenta en una conferencia de prensa dijo la semana anterior que esto era un tema político y además dijo que yo aparecía en el proceso como tercero interesado. Yo nunca pedí ser interesado en ese proceso. Por lo que tomó las palabras de Porras. Y ella misma dijo que yo no debería ser tercero, sino primer interesado, porque el agravio directo que se estaba haciendo era a mi persona. La recomendación también fue de los asesores legales de la presidencia. La Secretaría General, de la Secretaría Privada, de la Procuraduría General de la Nación. Por unas elecciones en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. Y la Corte de Constitucionalidad le dice no al amparo provisional solicitado por el presidente Otto Pérez Molina el pasado viernes, con el cual también buscaba frenar su proceso de antejuicio. Se resolvió por mayoría que no se otorga amparo provisional al señor presidente de la República. Es así como el intento del mandatario por frenar el proceso de antejuicio en su contra presentado por el diputado Amílcar Pop fue denegado por la Corte de Constitucionalidad. La magistrada presidenta Gloria Porras indicó que el argumento en el que se basaron para rechazarlo fue que no encontraron motivos espurios en la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Entendemos que la denuncia planteada por el señor Amílcar Pop fue admitida y tramitada por la Corte Suprema de Justicia, quien expresa que los motivos por los cuales se planteó la denuncia no son políticos, espurios o ilegítimos. Y entendemos que es el Congreso de la República el que debe entrar a hacer esas consideraciones, si procede o no despojar de esa garantía constitucional y legal al señor presidente de la República. Con 3 votos en contra y 2 a favor, fue rechazado el amparo presentado por el presidente Otto Pérez Molina. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que votaron en contra fueron Gloria Porras, Mauro Chacón y Juan Carlos Medina. A favor de otorgar el amparo fueron Héctor Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto. Sobre el amparo provisional otorgado a la abogada Karen Fisher y el cual mantiene detenido el proceso de antejuicio del presidente, en las próximas horas se reunirán para revisar cuáles fueron las razones para otorgar la medida provisional a favor de Fisher. Por unas elecciones en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos.
Y por otro lado, la jueza Marta Sierra de Stalin, señalada de haber negociado una resolución para beneficiar a los presuntos jefes de la estructura de la línea, presentó las pruebas de descargo ante el magistrado pesquisidor. Marta Sierra de Stalin, jueza del Juzgado Octavo de Instancia Penal, continúa laborando de forma habitual en su judicatura. El magistrado pesquisidor Roaldo Chávez, nombrado para recibir las pruebas en su defensa, recibió las pruebas de descargo. La Sala Segunda de Apelaciones evitó dar detalles del caso. A partir de ahora, el magistrado pesquisidor tiene 60 días para presentar el informe ante la Corte Suprema de Justicia, que después de ser analizado debe recomendar si considera o no retirarle la inmunidad a la jueza Sierra de Stalin. El 8 de mayo, la Corte Suprema de Justicia dio lugar al trámite de antejuicio, que fue solicitado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, señalando que la jueza habría obtenido un beneficio económico a cambio de dejar en libertad condicional a Francisco Jerez y otros 5 supuestos integrantes de la línea, y que la negociación habría sido realizada por una persona cercana al juzgado, que se negoció con varios abogados que tomaron la defensa del caso. El pasado viernes, el juzgado 11º giró una orden de captura en contra del hijo de la jueza Marta Sierra, Roberto Stalin, quien minutos después se presentó sin que intervinieran las fuerzas de seguridad. Está vinculado al caso del bufete de la impunidad. Por unas elecciones en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. El Congreso de la República se niega a dar información de plazas de trabajo bajo sospecha. ¿Por qué? Te lo comentamos al regresar.